Hola mis amados, muy buenas noches y volvemos una vez más a impartir una palabra de Dios que seguramente nos va a bendecir muchísimo. Es una palabra de Dios que primero me fue impartida a mí por el Señor y ahora yo quiero impartírsela a ustedes. Y habla acerca de las crisis, que es lo que hoy estamos viviendo en el mundo actual, ¿verdad? Una terrible crisis sanitaria, económica, y bueno, respondemos de distintas maneras a las crisis que nos tocan vivir. Y conforme a cómo respondemos, es conforme a lo que sacamos dentro nuestro. Por eso las crisis siempre van a sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Y ahí es que tenemos que darnos cuenta que cada crisis es un episodio traumático en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Un episodio traumático nos marca para siempre. Yo creo que va a haber un antes y un después de la crisis del coronavirus. Un episodio traumático nos vuelve vulnerables porque todos estamos vulnerables a contagiarnos y todos estamos vulnerables a una caída económica, a un derrumbe económico. Es un episodio traumático porque mucha gente, por lo que está viviendo, por lo que le tocó vivir, esa gente está bloqueada hoy. ¿Y qué quiero decir con esto? Es como que han quedado en un punto que no saben para dónde ir, están bloqueados, no saben qué decisiones tomar, no saben para dónde arrancarle en la vida, no saben qué van a hacer, no saben qué van a dejar de hacer. O sea, están bloqueados, completamente bloqueados. Ahora, un episodio traumático también puede hacer un retroceso en nuestra vida. Y eso es grave porque retrocedemos a patrones de conducta, a patrones de estados de ánimo, retrocedemos a una manera de vivir que no es lo mejor para nosotros porque no logramos superar nuestras maneras de manejarnos, no cambian, al contrario retroceden, nuestras actitudes no cambian, por el contrario retroceden, y eso es peligrosísimo. Y decir que un episodio traumático también es algo que nos pone a nosotros en un estado crítico. ¿Qué quiere decir esto? Un estado crítico es aquel estado donde ya no resolvemos la vida por nosotros mismos. Un estado crítico en una persona es cuando terceros tienen que hacerse cargo de ellos. Ese es un estado crítico que nos lleva a la ansiedad, al dolor, a la amargura, al desánimo, a la desazón y, ¿por qué no, a la depresión? Es un estado crítico. Entonces, esto produce en nosotros, esta crisis, produce en nosotros un estado mental y emocional como consecuencia de un episodio traumático que nos está tocando vivir. Crea en nosotros una fatiga mental, una fatiga emocional. Y lo podemos ver que a través de esta cuarentena hay personas que se han encontrado y hay personas de la familia que se han desencontrado. Hay una cantidad de divorcios impresionantes, hay violencia de género, hay malestar en la casa, ya no se soportan los niños, ya es un estado crítico. Por consiguiente, nos lleva a un estado mental, a un estado emocional, como consecuencia de esto que estamos viviendo. Todo esto es producto de una vivencia traumática que estamos atravesando a través de esta cuarentena. Fíjese qué relevante el tema que hoy le estoy hablando, qué importante es este tema. Ahora, hay algo fundamental acá. Dios espera que no nos quedemos atrapados
en estos estados, en estos episodios traumáticos. Dios quiere que nosotros tengamos una salida, que tengamos una superación, que podamos pasar a otra dimensión, a pesar de que este episodio traumático que estamos viviendo nos va a formar de una manera distinta para enfrentar el futuro. Yo acá tengo la palabra de Dios y quiero invitarlo en esta noche al libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 4. Y acá hay una persona que vive un episodio traumático, pero nos da un ejemplo de fe fabulosa. Esta persona no es otro que Abraham. Y vemos en Romanos capítulo 4, desde el versículo 18, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara también estaba afectada. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí vemos un hombre que está viviendo un episodio traumático. Un hombre que ya está avanzado en edad, con una mujer que está avanzada en edad, con la matriz de Sara estéril, pero un hombre que no pone la vista en lo que está viviendo, tuvo la capacidad de no mirar su cuerpo, mejor dicho, de verlo, pero creer más en la promesa que en la realidad que tenía su cuerpo. Un hombre que tuvo la capacidad de mirar más allá de las circunstancias que le tocó vivir. Y dice el versículo 18 que él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Y todo lo que tuvo fue un hijo. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y contempló la esterilidad de la matriz de Sara. Recursos. Y esta palabra que le estoy mencionando es muy importante. ¿Qué recursos tenía Abraham para salir de ese momento traumático que él estaba viviendo? Para no entrar en desesperanza, para no entrar en desesperación, para no entrar en depresión, porque lo que veía no lo ayudaba para nada. Lo que hoy usted está viendo en esta cuarentena es muy probable que no lo ayude para nada. Ahora, ¿qué recurso tenía Abraham para levantarse ante una realidad que era desesperante? Versículos 19 y 20 dice, y sin debilitarse en la fe. Ahí está el recurso. Sin debilitarse en la fe. Y el versículo 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí vemos dos recursos fundamentales: promesas y fe en quien le había prometido.
Estos dos recursos son fundamentales en la vida de Abraham y son recursos fundamentales en nuestra vida. Porque ahora, en el momento que vivimos, es más que necesario saber qué promesas, qué palabras de Dios hay en nuestra vida y tener la fe en quién nos dio esa palabra, quién pronunció esa palabra, para no debilitarnos en la fe. Versículo 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Tres recursos: la promesa, la fe y el conocimiento de quien le había prometido. Tres recursos fundamentales por los cuales Abraham pudo superar una crisis y, en vez de sacar lo peor de él, que se podría haber caído emocionalmente, que podría haber desconfiado de Dios, que podría haber, como decimos actualmente, tirado la toalla, que podría haber bajado los brazos, no, Abraham sacó de su corazón esos tres recursos: la fe, las promesas de Dios y el conocimiento de quien le había prometido, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¡Wow! Los tres recursos de Abraham. Todos debemos levantarnos de un estado crítico, todos. Es más, Dios espera que nosotros nos levantemos de un estado crítico. Ahora, depende de qué recursos espirituales tengo yo en mi vida para poder levantarme de un estado crítico. Ahora sabemos los recursos espirituales que Abraham tuvo para levantarse de un estado crítico. Y nosotros, ¿con qué recursos espirituales contamos para levantarnos de un estado crítico? ¿Por qué? Me pregunto. Ante una misma situación que nos toca vivir, algunas personas reaccionan de una manera, cayéndose, desmoralizándose, y otros no reaccionan igual. Por eso es importante no juzgar a las personas que viven las mismas crisis, los mismos episodios traumáticos que nosotros vivimos, y no lo viven a la manera que nosotros podemos interpretarlo y que nosotros podemos vivirlo. ¿Sabe por qué? Porque todo depende de los recursos espirituales que cada uno tenga para enfrentar una crisis. Por eso, en una crisis, las personas van a sacar lo peor de sí mismos o lo mejor de sí mismos. Entonces, las personas que sacan lo mejor de sí mismos en una crisis se reinventan a sí mismos. Se reinventan y usan la crisis como un escalón para llevarlos a una dimensión de mayores bendiciones. Entonces ellos ven esa adversidad permitida por Dios como un escalón para dimensionarlos, para fortalecerlos, para sacarlos adelante. Ahora, en cambio, otras sucumben en el intento y sienten que Dios las ha abandonado por completo. Una misma situación, una misma circunstancia, una misma pandemia o una misma cuarentena. Sin embargo, hoy hay mucho más gente que está en temor de algo que a lo mejor nunca va a tener que vivir, y ese mismo temor lo lleva a una ansiedad desesperante, y esa misma ansiedad desesperante lo lleva a un ataque de pánico. Que el ataque de pánico no es otra cosa que un proceso de ansiedad desmedido, que la persona no lo puede controlar y la desborda, y entra en pánico.
¿Cuál era el recurso de Abraham? ¿Cómo hizo Abraham para reinventarse a sí mismo? Sacó de su corazón los recursos que él tenía. Versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, siguió firme en la promesa que Dios le había otorgado. Ya no miraba las circunstancias, sino que miraba la promesa. Ya no miraba lo que le estaba tocando vivir, ya no miraba su cuerpo, sino miraba al Dios que le había hecho la promesa. Por eso dice acá, sino que se fortaleció en fe, dando gracias, dando gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Mi circunstancia es que mi cuerpo es de casi 100 años, que mi amada Sara ya es una mujer estéril, su matriz está estéril, pero yo doy gloria a Dios porque la promesa que Él me hizo es más grande que la situación que me está tocando vivir, es más grande que el episodio traumático que hoy tengo que atravesar. Por eso, el mayor recurso que Abraham tenía era fe en una palabra que Dios había depositado sobre él. Pero la fe no estaba cimentada solo en la palabra, la fe estaba cimentada en el Dios que le dio la palabra. Esa era la diferencia que marcó Abraham, que la fe estaba asentada en el Dios que había soltado una promesa para su vida. Por eso a veces, mi querido hermano, mi querida hermana, las cosas no salen como nosotros queremos, no salen como nos habíamos imaginado, no salen como nosotros esperamos, y eso nos lleva a un trauma. Pero quiero decirte algo, Dios todavía está en control de todas las situaciones de tu vida, de todas las situaciones de mi vida. Por eso nosotros a veces pretendemos que las cosas cambien a nuestro favor, sin embargo Dios las deja, las permite para que aprendamos a superar estos hechos traumáticos que nos desmoronan, que nos hacen caer los brazos. Dios lo permite para sacarnos fortalecidos, pero no podemos salir fortalecidos si no tenemos los recursos dentro nuestro que necesitamos para poder sobreponernos a cualquier episodio traumático que tengamos que vivir, ya sea en lo emocional, en lo espiritual, en lo afectivo, en lo económico, en la salud, en lo que usted quiera llamarle. Víctor Frank es el padre de la logoterapia, o sea, la terapia de Dios. Víctor Frank tuvo una experiencia que él vivió en los campos de concentración en Auschwitz, cuando fue prisionero de los alemanes. Y él experimentaba por qué algunos se derrumbaban y por qué otros se fortalecían. Por qué algunos superaban las situaciones, sin embargo otros directamente se entregaban a morir, se entregaban a que los maten. Y él da algunos tips fundamentales que pudo observar mientras estaba allí en los campos de concentración. Por ejemplo, él decía que los que tenían algo a lo cual aferrarse podían fortalecerse y superar el trauma que estaban viviendo, y que para ellos el sufrimiento los fortalecía. Algunos de los que estaban allí, la etapa crítica, dolorosa y traumante que vivían, hacía que ellos se reinventaran a sí mismos, sacaran nuevas fuerzas y pudieran superar día a día el dolor que llevaban dentro. Otros, observaba él, que podían levantarse
conforme a la fe que tenían en Dios, que podían levantarse porque todavía creían que había un Dios que los iba a liberar del trauma y del sufrimiento que vivían. Y otros, dice que se levantaban y no se entregaban a morir, porque se daban cuenta que lo que estaban viviendo era algo circunstancial, no definitivo, sino algo circunstancial, pero que un día pasaría, y que estaban dispuestos a esperar ese tiempo que pasara de la mejor manera posible, porque ellos sabían que un día su sufrimiento, su trauma, su dolor iba a terminar. Estaban en el mismo campo de concentración y esa crisis hacía que algunos se entregaban a morir, que algunos perdían las ganas de vivir, que algunos no querían seguir viviendo. Sin embargo, otros se fortalecieron, se reinventaron, creyeron, esperaron porque tenían la esperanza de que esto algún día terminaba. Fíjese qué distinto, todos viviendo el mismo trauma. Esa es la observación que hizo el doctor Víctor Flam. Entonces, Dios permite esas situaciones, esos traumas dolorosos, para que aprendamos a manejarnos en esas situaciones, precisamente en esas circunstancias que tanto nos desagradan. Y que cambiemos nuestra actitud hacia lo que estamos viviendo. Que cambiemos nuestra manera de ver las cosas conforme a lo que estamos viviendo. Que saquemos dentro nuestro el potencial que tenemos. Que saquemos los recursos, que saquemos lo que tenemos de Dios dentro nuestro y podamos superar cualquier situación, cualquier aflicción que nos venga, y no solo superarla, sino que esa situación, que esa aflicción nos deje más fortalecidos que antes. Entonces, esa situación desagradable nos va a hacer cambiar nuestra manera de ver las cosas. Por eso Dios las deja o las permite. Esa situación desagradable, esa situación traumática, va a hacer que nosotros cambiemos nuestra actitud ante la adversidad. Esa situación de tanto sufrimiento va a cambiar alguna debilidad nuestra y la va a volver una fortaleza conforme nosotros sepamos responder ante ese trauma que estamos viviendo. En realidad todos esperamos siempre un desenlace rápido que nos saque de una crisis, ¿verdad? Y a veces Dios tiene otros planes. Él va más lento que nosotros. Nosotros estamos apurados por salir de ese hecho traumático. Pero a veces Dios va más lento. Y a veces creemos que hasta nos ha olvidado. O por lo menos se ha olvidado de nosotros. Porque lo que nos toca vivir, entiendo, es muy difícil, muy sufrido. La palabra desánimo, el prefijo des, significa que algo que se va. Se va el ánimo. Se me va el ánimo. Entonces me viene el desánimo. ¿Y por qué me viene el desánimo? Por lo que me está tocando vivir no se ajusta a lo que yo esperaba. Yo esperaba otra manera de que pase la cuarentena. Yo esperaba otra manera de pasar esta crisis. Yo esperaba otra manera de enfrentar esta realidad. Yo esperaba otra manera de salir adelante en mi economía, en mi salud. Pero el desánimo viene cuando mi ánimo se va, porque lo que sucede es algo contrario a lo que yo esperaba. También está la palabra desaliento, quiere decir que se va el aliento que yo tenía para superarlo, para reinventarme, para luchar, para seguir adelante, para darle con todo. No. El desaliento son
eventos prolongados que me quitan el aliento de seguir luchando. Este es el estudio que le mencionaba del doctor Víctor Frank. Gente que entraba en el desaliento porque no tenía la persistencia, no tenía la perseverancia, no tenía la actitud de seguir esperando, porque los eventos eran prolongados, el sufrimiento era prolongado, la desazón era prolongada, la angustia se prolongaba, y cuanto más se prolongaba, le quitaba el aliento, y al quitarle el aliento le quitaba las ganas de seguir luchando. Muchas veces queremos tener una fe poderosa. Yo tengo algo que decirle en esta noche. Todos queremos tener la fe de Abraham, que se sostuvo como viendo al invisible. Todos queremos tener esta fe. Pero la tenemos que tener por medio de vivencia. La fe es algo que se vive. La fe es ahora. Si es mañana o si es en el futuro, es esperanza. Pero si es fe, es ahora que creo la promesa que Dios me está dando. Pero le creo a la promesa, pero le creo más al Dios que me la da. Por eso cuando queremos tener una fe poderosa, hermanos, tenemos que tener una maestría en circunstancias adversas y dolorosas. Porque a mayor grado de fe, mayor problema, mayor crisis, mayor herida, mayores circunstancias difíciles, mayores circunstancias adversas, mayores circunstancias dolorosas. Cuando uno supera todo eso, entonces ahí Dios te da una maestría en fe. Y el título dice Maestría en Fe Poderosa, que no te lo da ninguna escuela, que no te lo da ningún seminario, que no te lo da ningún instituto bíblico. Maestría en Fe Poderosa. Y muchas veces Dios permite esos procesos traumáticos para sacar las emociones tóxicas de nuestra vida. Esas emociones donde vos estás renegando todo el tiempo, estás angustiado todo el tiempo. ¿Y por qué me toca vivir esto si yo tendría que vivir otra cosa? Y ahí están. Friega que refriega en el mismo lodo. Son emociones tóxicas que no nos permiten ver que hay un tiempo que va a pasar, que no nos permiten ver que esto que estamos viviendo es algo circunstancial. Emociones tóxicas que nos ponen en desánimo, que nos quitan el ánimo de seguir luchando, que por qué esto es de esta manera, yo esperaba que sea de otra, el desánimo, ahí viene el desánimo, yo esperaba que no me pase esto, yo esperaba que no me pase lo otro, yo esperaba que esto sea de esta manera, yo esperaba que esto sea de otra manera, y ahí viene el desánimo, te está golpeando la puerta, te está diciendo, con lo que estás hablando quiero entrar a tu vida. Y luego viene el desaliento, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El desaliento es un evento prolongado que te quita el aliento. Te quita el aliento de seguir esperando, te quita el aliento de seguir levantándote, te quita el aliento de seguir luchando, te quita el aliento de seguir peleándola. Y eso es un cúmulo de emociones tóxicas que Dios quiere quitar de nuestra vida, para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de enfocarnos en la vida, para cambiar nuestra manera de superar situaciones, como la superó un viejo de 100 años, como dice la Escritura. Léalo este pasaje unas 40, unas 50 veces. Órelo a este pasaje. Órelo en primera persona, versículo 18, Romanos 4, 18. Rodolfo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de ser el padre de muchas naciones. Rodolfo, Abraham no se debilitó en la fe, contempló su propio cuerpo, vio la circunstancia que era totalmente adversa e imposible. Rodolfo, versículo 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios,
Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Rodolfo, ponete a dar gloria a Dios por lo que estás viviendo, por esa circunstancia adversa. Recursos. 3 recursos mencioné de Abraham. Una promesa, una palabra. Fe en la promesa y fe en el Dios que le había hecho la promesa. Recursos espirituales. Eso necesitamos hoy más que nunca. Pero te tengo una buena noticia. Los recursos se pueden construir. Quizá hoy no los tengas. Quizá te ganó la pulseada el momento que estás viviendo. El hecho que te tiene traumado hasta hoy. La circunstancia que estás viviendo te ganó la pulseada. Pero quiero darte algunos recursos para que te reinventes en el mundo de la fe, en el mundo de Dios. Primero, empieza a reinterpretar todo lo que Dios te ha prometido, porque en algún momento de tu vida Dios te ha soltado una palabra, te ha soltado una promesa, te ha soltado una realidad, te ha soltado un hecho que a ti te habló. Tómalo de la manera en que estés, sin ganas, abrumado, bajoneado, como tú quieras llamarle, pero reinvéntate en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Primer recurso. Segundo recurso, reinterpreta una palabra que has escuchado. Escucha un mensaje 10 veces si los tienes que escuchar. Lee una palabra si la tienes que leer 10 veces hasta que esa palabra te saque del estado de desazón, del estado de apatía, del estado de indiferencia en que estás. Te tienes que reinterpretar. Mira un mensaje que haya tocado tu corazón, míralo una vez, míralo 2, míralo 10 veces, hasta que te reinventes y puedas salir adelante y se genere un acto de fe en tu vida. Otra herramienta para construir recursos. Aférrate a una promesa de Dios y cree como creyó Abraham la promesa y el Dios que hizo la promesa. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede dejar de ser justo. Dios no puede dejar de ser amor. Dios no puede dejar de ser fiel. Porque aún dice la Escritura que cuando nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel hacia nosotros. Entonces aférrate con dientes, con uña, aférrate a una promesa de Dios, repítela todos los días, órala todos los días, que eso comience a hacer un cambio en la fe, en la actitud, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en tu conducta. Aférrate a una promesa de Dios. Ora esa promesa. Pídele fe a Dios para creer esa promesa. Dile la verdad, hoy no tengo la fe para creer esta promesa, pero sí tengo la fe para creer que tú me puedes dar la fe de creer esta palabra. Hoy no estoy dispuesto, pero sí le puedes decir a Dios, Señor, haceme dispuesto a reinventarme en esta crisis, en esto que me está tocando vivir, en esta cuarentena. Quiero salir reinventado para ser mejor, para luchar con más ganas, para ir a otro nivel. Señor, no estoy dispuesto porque me entró el desánimo, me entró el desaliento, pero haceme dispuesto para estar alentado, para estar animado, para fortalecerme en tu palabra, para fortalecerme en la fe, para fortalecerme en tus promesas. Otra herramienta, tenga vida de comunión con Dios y tenga vida de comunión con su palabra. Y puedo decirle algo, la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. ¿Quiere tener fe? No solo la lea, no solo la escuche, óigala. Y todo trauma que usted está viviendo, usted tiene en sus manos las herramientas para reinventarse y salir adelante de esa situación que tanto lo afecta. Lo bendigo en esta noche, iglesia amada, te bendigo. Y declaro que todo desánimo, todo desaliento se va de nuestras vidas. Declaro que hay recursos a nuestro alcance para salir adelante de toda crisis, de todo estado crítico, de todo estado traumático, porque todavía las promesas de Dios son vigentes, son reales, y el Dios que las hizo es más vigente y más real que lo que nos toque vivir. Te bendigo, iglesia amada, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén.